En la penumbra de un tiempo olvidado, donde el susurro del viento arrastra ecos de miedo y superstición, el temor a las supuestas brujas se extendió por la Europa medieval, cruzó el océano y alcanzó su punto álgido con los juicios de Salem. En un rincón de Nueva Inglaterra, bajo la mirada vigilante de cielos cargados de tormenta, la histeria se desata como un fuego voraz, consumiendo la razón y sembrando la desconfianza. Las sombras se alargan y, entre susurros temerosos, nombres de inocentes se ven arrastrados a la tortura y a la hoguera del escarnio. En el estado de Massachusetts se dio uno de los casos más escalofriantes y que ha pasado a la historia como la casa de brujas más famosa de la historia, que terminó con 150 personas procesadas. De estas, 19 fueron ahorcadas y algunas fueron lapidadas. Pero, ¿cómo se llegó a este escenario? Hacia el 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra y de los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra y fundaron las primeras colonias. Entre ellas estaba Salem, que estaba habitada por puritanos, un grupo de ingleses protestantes que estaban obsesionados con el miedo a los rituales y la asamblea de brujas que supuestamente tenían lugar en aquellos bosques tan frondosos. Hay que decir que en esta época se creía en las fechorías que podía causar el demonio y abundaba, por supuesto, el miedo a lo sobrenatural, a aquello que no podía explicarse. De esta manera se acabaron aferrando a la fe como vía para protegerse de Satanás. Si ya habéis visto mi vídeo acerca de la casa de brujas en Europa, sabéis de lo que estoy hablando, y si no lo sabéis, os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis primero y luego veáis este. Años antes del suceso en la ciudad de Salem, Cotton Mather ya escribió sobre un caso de unos niños que habían sido embrujados. Estos niños fueron torturados por una especie de fuerza invisible y acusaron de ello a una señora del pueblo que hablaba gaélico porque venía de Irlanda. En el juicio le hicieron leer el Padre Nuestro y debido a la dificultad por hablar otro idioma, la acusaron de brujería y la ahorcaron. Este caso es muy importante saberlo antes de comenzar con esta historia en Salem, porque vemos que se repite. Ante la situación de las supersticiones y los miedos y con la necesidad también de tener una figura representativa de la Iglesia, el reverendo Samuel Parris se trasladó de Boston a Salem junto con su hijo Thomas, Elizabeth y Susan, además de su sobrina Abigail Williams, que había perdido a sus padres, y con ellos también llegó la esclava Tituba, que va a ser una de las protagonistas de esta historia. El reverendo Parris quería convertirse en alguien de respeto y de confianza para los habitantes del lugar, pero sus obsesiones y sus escasas habilidades para mantener el orden en su familia y también su carácter desconfiado y arrogante hizo que se sintiese señalado y acosado por los vecinos, quienes seguían atemorizados ante lo desconocido en aquellas tierras. Todo cambió unos meses después de la llegada de Parris en diciembre del 1691. A partir de aquí se desencadenó el horror en el pueblo cuando una niña, Ann Putman, amaneció dando unos gritos desgarradores. Cuando sus padres llegaron a la habitación, la niña estaba convulsionando, hacía sonidos antinaturales y contorsionaba su cuerpo al tiempo que pronunciaba frases sin sentido. En la casa de Parris, su sobrina Abigail y su hija Elizabeth cayeron sobre el mismo supuesto hechizo, teniendo visiones aterradoras, dolores y pellizco. Parecía que el mal se estaba apoderando de la ciudad de Salem. Tanto Betty como Abigail fueron poseídas por convulsiones. Pero, ¿qué era lo que estaba sucediendo realmente? Fue ahí cuando Anne y Elizabeth comenzaron a exhibir un comportamiento igualmente extraño, ¿no? Se deslizaban debajo de la silla y taburetes, gesticulaban frenéticamente, pronunciaban palabras que eran inteligibles, hacían también ruido extraño, ladraban como perros, retorcían y agitaban los brazos como si pudiesen volar.
A fin de cuentas, el médico del pueblo, William Griggs, inspeccionó las extrañas circunstancias de las niñas y dijo: no hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Según la creencia, el diablo podía mandar a un espectro que mandara a torturar a estas personas, generalmente en la forma de otras personas. Poco a poco aparecieron más casos hasta que se contaron 8 niños afectados del mismo caso de posesión. Todo el mundo ya daba por hecho que en ese lugar había brujas que estaban sirviendo al diablo, y sin leyes judiciales que regularan los procesos judiciales, fueron entonces los vecinos los que tomaron las riendas de la situación, y Salem cayó en la histeria y la paranoia con la necesidad de dar explicación a todo esto que estaba pasando. Un vecino del lugar propone un método popular también para encontrar a la bruja que le estaba haciendo este mal a las niñas. Para realizarlo le da las instrucciones a Tituba. Esta era la esclava de la familia Parris que hemos nombrado anteriormente y que provenía de Barbados. Ella supuestamente hizo este ritual, lo que al reverendo Parris no le pareció nada bien. Hay que decir también que los niños dentro de esta sociedad tan puritana eran seres a los que había que educar y darles disciplina, no estaban criados bajo el amor y el entendimiento. Esto es algo importante. Así que los niños fueron llevados a los tribunales y fueron juzgados como posibles brujas y brujos. Los jueces preguntaron a los niños que si en algún momento, cuando jugaban en el bosque, habían visto algo raro por allí. Uno de ellos explicó que cuando iba al bosque se sentía observado y que podía ver siluetas alrededor, y decía que susurraban cosas que no podía entender. Esto puede ser que fuese el idioma de las personas que había antes de que llegaran los colonos, precisamente. El resto de niños siguieron contando anécdotas e historias, y los jueces llegaron a la conclusión de que se trataba de brujas lo que habían visto en ese bosque. Una de las niñas afirmaba que podía hablar con un macho cabrío, considerado como la forma animal de Lucifer. Otras decían que en sus sueños se veían andando por el bosque y que participaban en lo que los jueces denominaron como un aquelarre. Parris dijo que los niños no tenían la culpa de nada, que debían de haber sido hechizados por alguien dentro del pueblo, así que este mismo convenció a Elizabeth y Abigail de que cuando confesaran dijeran que Tituba, la esclava, era la que las había metido en todo el tema de la brujería. En la brujería todo funcionaba así. El tema era inculpar a personas que no se adaptaban a la sociedad o simplemente eran marginadas porque no eran vistas como personas normales dentro de la comunidad. Por lo tanto, el crimen de brujería sería perfecto porque eliminaba a esas personas que no servían para nada y eran tratadas, por supuesto, como chivo expiatorio. Tituba fue acusada no solo por ser la esclava de la familia, sino porque casualmente también provenía de una tribu de indígenas americanos que estuvo de trifulcas con los ingleses cuando invadieron el nuevo territorio. Así que vemos que ya ahí había disputas. El 29 de febrero de 1692, los juicios de Salem ya comenzaron. Los 2 magistrados deberían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. La única manera de salvarse de las torturas era confesando, así que Tituba confesó para salvarse de ellas. Dijo textualmente que había visto a un hombre de negro en el cobertizo que la había contactado para que le obedeciera. Ella dijo que no iba a servirle, pero a partir de ese momento empezó a tener visiones como las de un perro negro o un pájaro amarillo chupándole el dedo a una bruja, y dijo que había visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal del diablo. Estos nombres eran el de Sarah Good y Sarah Osborne. Hay 7 nombres más, pero no consigo verlos, dijo. Sarah Osborne era una viuda mayor considerada una paria, y Sarah Good era una enferma mental que estaba embarazada y que vivía en la calle. Como vemos, personas que no tienen absolutamente nada que aportar en la sociedad de la época, según ellos. Tituba no se libró de ir a prisión, pero solo estuvo 1 año recluida.
Sin embargo, los que aparecieron en ese misterioso libro del mal del diablo no sufrieron la misma suerte. La anciana Sarah Osborne y la indigente Sarah Good fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Lo mismo le ocurrió a Martha Corey, acusada realmente por las envidias que suscitaba entre los vecinos, porque realmente esta mujer era todo un ejemplo de feligresa respetable según lo que ellos entendían. Entonces, si ella era acusada de bruja, prácticamente cualquiera podía serlo. El marido de Martha decide plantarse y no seguir con el juego del juicio. Así que su protesta fue no cooperar. Así que decide no hablar ni contestar a ninguna de las preguntas que se le hacía. Para intentar forzar la confesión de este señor, lo colocaron en el suelo y comenzaron a ponerle piedra por encima con la intención de que, a causa del peso, terminase por contar lo que ellos querían oír. Este señor se negó por completo y terminó siendo emparedado. Así, un aldeano también acusó a una mujer de embrujar a sus bueyes y otro a una aldeana por aparecerse en su sueño. Otra de las escenas memorables del juicio es la acusación al marido de Tituba, John Indian, del que se explicó que preparaba un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé que hacía enloquecer a las niñas. El colmo es que para comprobar si eso era cierto, se llegó a dar esa mezcla a un perro para comprobar cómo reaccionaba. A finales de mes ya había unas 10 personas encerradas por brujería. Algo curioso es que las personas que estaban encerradas, acusadas en celda, tenían que pagar su celda y además estaban en pésimas condiciones y también atendiendo a los juicios y las torturas para desmentir que eran brujas. Además, el sheriff del condado se quedaba también con las propiedades de estas personas que estaban encarceladas. A estas alturas, como vemos en el caso del vecino que acusaba a la vecina de aparecerse en sueño y demás, vemos que se acusaban uno a otro ya como ajuste de cuentas, envidia, conflictos que había de por medio, etc. En esta cultura puritana, en vez de la violencia, lo que se usaba era este arma de ser una bruja. ¿Qué podía haber peor que eso, no? Y así es como se acusaban los unos a los otros. Quienes defendían su inocencia eran torturadas hasta que terminaban en la horca. Solo había una manera de liberarse en ciertas ocasiones, y era la de hacer acusaciones falsas sobre otras mujeres. Salem cayó en un estado de histeria colectiva en el que de un día para otro cualquier mujer podía ser acusada de bruja en cualquier momento. Ya llegó un punto en el que todo esto no tenía ningún sentido y la gente pensaba que lo que estaba pasando era totalmente una locura, pero nadie se atrevía, por supuesto, a decirlo. Así que Boston, un hombre con mucho dinero, comenzó a decir que los jueces se empezaban a contradecir. La pesadilla no cesó hasta la primavera del 1693, cuando el gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, William Phips, descubriendo lo que había ocurrido en Salem y las irregularidades en los juicios por brujería, emitió un indulto a las mujeres que estaban encarceladas. Además, se prohíben también las pruebas espectrales, que estas eran las que permitían acusar de que el espectro de una persona había atacado a otra. Porque no olvidemos que, según ellos, el diablo atacaba de una forma en la que mandaba al espectro de la persona a atacar a otra. Y todos estos juicios se sustentaban de esta misma creencia, sin pruebas y sin nada. Aún así, no hay que olvidar que pasaron esos meses en los que muchas mujeres inocentes habían sido acusadas de ser siervas del demonio y ejecutadas ante la mirada de su marido y de su hijo, como ya hemos visto que tenían nombres y apellidos. En 1697 el reverendo Parris solicitó el perdón público. En 1705 el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas y Ann Putnam acabó disculpándose públicamente hacia las familias afectadas. Dijo que actuó bajo la ignorancia y que no fue por dinero o por fama. Ya. El sheriff del condado nunca devolvió las propiedades que confiscó y el juez de los juicios nunca pidió perdón y vivió en Salem hasta su vejez.
Toma ya. Por más de 270 años la incógnita sigue. Han sido muchas las conjeturas acerca de lo que pudo desencadenar todo esto. En 1976, Linda Caporael publicó un artículo donde se refleja el estudio sobre el mal detrás de la supuesta brujería de Salem. Un mal que no tenía nada que ver con el diablo ni con la magia, sino que podría haber sido una patología que estaban experimentando los niños llamada ergotismo. El origen se podía encontrar en una intoxicación por el cornezuelo del centeno. Este es un hongo que produce una toxina que, ingerida en cantidades suficientes, puede ocasionar convulsiones, alucinaciones, psicosis, delirios e incluso gangrenas en las extremidades, que eran los síntomas descritos en los registros de los juicios que estaban afectando a estos niños. El centeno se estableció en Nueva Inglaterra en 1640, siendo uno de los cereales más versátiles. Su cultivo se expandió por el continente rápidamente y se convirtió en uno de los pilares nutricionales de los habitantes de Salem. El centeno era uno de los cereales en los que el cornezuelo infectaba con mayor facilidad, especialmente si las condiciones climáticas favorecían a ello. Los científicos recurrieron a los registros históricos y descubrieron que el verano de 1691 fue especialmente caluroso y tormentoso en Salem. Las temperaturas elevadas y los altos niveles de humedad favorecieron a la propagación de este hongo y el fracaso de la cosecha de ese año, por lo que los habitantes de Salem tuvieron que recurrir a la reserva de un centeno que estaba totalmente contaminado por el cornezuelo. La población de mayor riesgo en esa intoxicación era la infantil. Esto es una de las cosas que explica que los síntomas de los niños empezaran en diciembre de 1691, cuando en el pueblo se empezaron a consumir la reserva de la anterior estación. También todo esto explica que las supuestas posesiones ya pararon abruptamente después del verano de 1692, cuando se pudo consumir el centeno de ese verano, que fue más fresco y seco y no estaba contaminado ya por el hongo. Esta es la explicación actual y científica que se le da a la histeria en Salem. Aunque tampoco se está muy seguro de esta teoría, porque estas convulsiones y ataques ocurrían en momentos oportunos, es decir, cuando iban a visitarla a casa o en pleno juicio, mucha casualidad, ¿no? Así que algunas fuentes también dicen que eran llamadas de atención por parte de estas niñas y también debido al fanatismo religioso se lo llevaron todo muy lejos. Así que esta última explicación nos dice que simplemente fue llamadas de atención o bromas, supuestas bromas, que hay que ver si fue una broma, de estas niñas que fingían estas convulsiones y todo esto que les pasaba. Aquí tenemos un claro ejemplo más de cómo los enfrentamientos, las envidias, los rencores, sumados al fanatismo religioso, la política y supersticiones, tintaron una mancha negra en la historia de la ciudad de Salem. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Decidme qué pensáis acerca de este caso, de esta historia, en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Por supuesto, no olvidéis de dar like y de suscribiros si aún no lo estáis. Así que bueno, os mando un abrazo a todos y hasta pronto.